Hola, muy buenos días compañeros y compañeras y maestro, espero que esté muy bien. Nosotros somos el equipo número 4 que está conformado por Alfredo Gómez, Diego Ramírez, Snyder Ramírez y su servidor David Reyes. Somos nosotros de la carrera Ingeniería Industrial del primer semestre, grupo primero B. Primero más que nada, ¿cuál es la descripción de la técnica geométrica? No sé si antes lo hayan escuchado, pero si no es así, yo se las diré. El modelo CSG dice, la metodología más común se denomina geometría constructiva de sólidos. CSG consta de dos tareas. Se toman sólidos elementales predefinidos, que son las primitivas, y las que se combinan, que son operaciones booleanas. No sé si antes hayan escuchado lo que es una primitiva, y si no es así, yo se las diré. Las primitivas son figuras geométricas simples, que se utilizan como ladrillos para construir formas complejas. Y para rebuscar un poco más el conocimiento de lo que es una primitiva, dice también, un sólido primitivo es un bloque constructivo que usted puede utilizar para trabajar en él, en 3D, en lugar de extrudir o crear un objeto. Revolución AutoCAD tiene algunos comandos para generar figuras básicas en 3D y que pone a su disposición. A partir de estos sólidos primitivos, usted puede comenzar a construir su modelo en 3D. En muchos casos, usted obtiene el mismo resultado al dibujar círculos y rectángulos para después estudiarlos, pero hacer esto mediante un sólido comando generalmente es muy rápido. Usar estos objetos primitivos junto a las operaciones booleanas puede ser un método muy eficiente para dibujar en 3D. También existen figuras diferentes entre las cuales escoger, como la figura con mano, icono, descripción, caja, box. Crean un sólido conformado de caja después de dictar dos esquinas diagonalmente opuestas. Esfera, share, crear una esfera sólida partiendo de un centro y radio dados. Cilindro, crea un cilindro recto en especificar el centro, radio y altura. Cone, crea un icono puntiagudo definiendo un centro, radio y altura. Cuña, cuña, wetty, crea una cuña triangular definida por dos puntos opuestos. Torus, genera un toro sólido con forma de dona, basadas en un punto central, radio del toro y radio del tubo. Polisólido, dibuja un objeto sólido con ancho y altura como si dibujara una polilínea. Usted puede utilizar sólidos primitivos para comenzar a crear un modelo, o incluso dichos sólidos pueden representar por sí mismo un objeto terminado. Muchos de estos comandos son similares a los comandos en 2D, excepto que incluyen una coordenada en el eje Z. Y las siguientes son operaciones booleanas. Bueno, no sé si también hayan escuchado antes lo que esto significa. Y como siempre digo, si no lo han escuchado, entonces yo les impartiré esa parte de conocimiento. Bueno, el álgebra booleana en la teoría matemática que se aplica en la lógica combinatoria. Las variables booleanas son símbolos utilizados para representar magnitudes lógicas y pueden tener solo dos valores posibles, valor alto o cero, valor bajo. Operaciones booleanas y compuestos básicas. Las operaciones booleanas son posibles a través de las operaciones binarias
negocian suma y multiplicación, es decir, que estos combinan dos o más variables para conformar funciones lógicas. Una compuerta, un círculo útil para utilizar las operaciones anteriormente mencionadas, inversión o negación, perdón. Esta operación se indica con una barra sobre la variable o por medio de un apóstrofe. Es en el lado superior derecho de la variable. El apóstrofe es un operador algebraico que invierte el valor de una variable, es decir, si x denota la señal de entrada de un inverso, entonces x representa el complemento de tal señal. Y bueno, hay tres operaciones booleanas para combinar, que es la unión, la intersección y resta y ordenada. Las operaciones booleanas en algunos programas de operación booleana se pueden elegir específicamente. También que en la mayoría de las operaciones booleanas en consecuencia implícita de elegir un comando específico para simular una operación de fabricación. Y bueno, en algunos casos las operaciones booleanas pueden producir modelos no válidos y modelos con una forma diferente a la esperada. Se usan diferentes criterios para evitar estos fallos. Dos sólidos deben combinarse compartiendo un volumen o al menos una cara. Y compartir una arista a un vértice genera sólidos no válidos. En esa parte sí está incorrecto. Pero bueno, muchas gracias por su atención y continuamos con la exposición. Espero que les agrade. Dice así: en esta asignatura se estudian las matemáticas básicas para la creación de juegos 3D, animación, realidad virtual, simulación científica y CAD, es decir, para la información gráfica en general. Para la representación y manipulación de escenas en la pantalla del ordenador hay dos enfoques, que son el cambio de sistemas de referencia o aplicación de transformaciones. En el primer caso se considera que el objeto está quieto, mientras que el observador lo mira desde otro lugar. Y en el segundo se considera que el objeto es el que se mueve y el observador está quieto. Para la creación de escenas virtuales y simulación del movimiento dentro de ellas, estudiamos las formas más usuales de representar las ubicaciones de un objeto en el espacio, las matrices de rotación, los ángulos de Euler y los cuaterniones. Después estudiamos las proyecciones que permiten la representación de objetos tridimensionales en el plano, ya que las salidas deben ser bidimensionales, con el objetivo de aplicarlo en el problema de la visualización realista de objetos tridimensionales. Pero bueno, todos los objetos relativos a gráficos 3D, por su naturaleza, no son solamente visuales, sino también dinámicos, por lo que para ver cómo se aplican realmente en las herramientas de software, por ejemplo, los motores gráficos, se trabajará en el aula de informática programando en C++ con OPENG. Las operaciones booleanas también tienen su margen de error, y estas se pueden representar como modelos válidos y modelos con una forma diferente a la esperada. También se utilizan varios métodos para evitar estos fallos. Una de esas sería que los dos sólidos compartan un volumen, o también solo una cara, como mínimo. Y en el caso equivocado, podría ser que compartan un vértice o arista, o formando otros sólidos variantes. Esto quiere decir que si los sólidos como mencionaba anteriormente, las operaciones booleanas tienen márgenes de error, así que, como se les muestra en esta diapositiva, también hay que evitar casos límite, donde pueden producir errores numéricos de rondeo, como se muestra en la siguiente representación, ya que,
B tiene el mismo espesor teórico que el escalón A, donde también se nos muestran las dos posibles soluciones, que vendrían siendo la solución deseada y la solución posible. En esta diapositiva se les explica el error a mayor detalle. En la solución posible podemos observar que aparece una cara compartida, generada por un error de rondeo. Tan solo basta con hacer a B más abajo para evitar la posible cara compartida. Las operaciones booleanas también pueden generar sólidos complejos, aplicándolas recursivamente si se utilizan secuencial y jerárquicamente, así como se muestra en el siguiente diagrama, donde podemos observar un sólido complejo que ya se lleva paso a paso de una forma jerárquica y secuencial según tamaños, rigidez y la posición. Árbol. Como podemos observar, la secuencia de las operaciones no es conmutativa, ya que si se altera la secuencia, el producto final también se verá afectado, obviamente respecto al cambio de la secuencia, como se muestra en la imagen siguiente. Para controlar la secuencia se utiliza un árbol del modelo, para representar el orden de las formas y cómo es que las encontraremos. En esta diapositiva se puede observar cómo es que funciona el diagrama de árbol, ya que se muestran dos ramas cómo se combinan en un tronco, siendo las ramas sólidos elementales y el tronco un sólido resultante, y cómo es que van a ser armados. Buenos días, compañeros y profesor. Mi nombre es José Alfredo Gómez Olvera y es mi turno de exponer mi subtema que me tocó a mí. El nombre de él es perfil y barrido. Bueno, voy a comenzar. Perfil y barrido. La variante más habitual del modelado CSG consiste en crear los sólidos elementales en lugar de tomarlos en una librería de primitivas. La técnica de crear los sólidos elementales consta de dos tareas. 1. Definir un perfil plano. Plano de perfil. Es un plano normal a los planos de proyección horizontal y vertical. Se utiliza como proyección auxiliar cuando no se puede trabajar con la proyección horizontal o vertical. Las proyecciones que se realizan sobre el plano de perfil se denominan tercera proyección. Segunda tarea. Convertirlo en un volumen mediante una operación de barrido. Un barrido crea una operación base, un saliente, un corte o una superficie moviendo un perfil a lo largo de un trayecto o especificando un trayecto y un diámetro. Habitualmente se distinguen tres tipos de restricciones: numéricas, algebraicas, geométricas. Aquí podemos ver cada una donde se localiza cada ejemplo que tiene. Una figura está bien restringida cuando tiene tantas relaciones como grados de libertad, entre paréntesis GDL. Tenemos aquí unos pequeños ejemplos. Bueno, voy a comenzar. Primer ejemplo: un segmento de recta contenido en un plano tiene 4 grados de libertad, como se muestra en la imagen, coordenadas entre paréntesis x, y de sus dos extremos. Segundo ejemplo: hacerlo horizontal restringe un grado de libertad, obliga a igualar las dos coordenadas x. Tercer ejemplo: acotar su longitud restringe un grado de libertad, obliga a que la segunda coordenada sea igual a la primera más la longitud. Cuarto ejemplo: fijar uno de sus vértices restringe 2 grados de libertad,
como se muestra aquí, bloquea las dos coordenadas de dicho vértice. Una figura está subrestringida cuando tiene menos relaciones que grados de libertad. Una figura subrestringida da lugar a modelos sólidos inestables, modelos que pueden cambiar sin control del diseñador. Una figura sobrerestringida no es aceptada por el programa de modelado. El programa se bloquea o emite un aviso indicando que se deben eliminar restricciones. El barrido es el conjunto de todos los puntos del espacio ocupados sucesivamente por los puntos del perfil, cuando éste se desplaza siguiendo una trayectoria. Aquí en esta pequeña imagen nos da la ubicación de donde se encuentra la dirección de barrido y de perfil. Dependiendo de la trayectoria, hay diferentes tipos de barrido. Barrido lineal, entre paréntesis, extrusión. Como podemos ver en la primera imagen que se encuentra, se llama ortogonal. En la segunda imagen se le conoce como oblicuo. El oblicuo está como un poquito inclinada, a diferencia de la otra que está recta. Barrido curvilíneo. Aquí podemos apreciar tres imágenes, las cuales dos de ellas son diferentes a la primera imagen que se encuentra. A las dos últimas se les llama revolución. Y como podemos ver, aquí tenemos el último ejemplo, que se le conoce como barrido de sección variable. Ahí se encuentra la única imagen que tiene. Y bueno, esto sería todo de mi parte. Y que tengan un excelente día. Gracias por su atención. Buenos días compañeros, mi nombre es Snyder y les voy a presentar la clasificación de los modelos. Hemos visto que el CSG es la técnica más habitual para el modelado tridimensional orientado al diseño, pero hay más técnicas de modelo virtual. A continuación se las mostraré. Estas técnicas de modelado han sido útiles en el pasado o son útiles actualmente para algunos ámbitos particulares, como modelos alámbricos. Estos solo definen explícitamente los vértices y las aristas, como se muestra en la imagen en la parte derecha. Solo sirven para modelar poliédricos, como en la figura de la parte derecha. Son ambiguos para representar sólidos, como en las figuras de la parte inferior. Modelos de superficies. Estos definen explícitamente los vértices, aristas y caras, como se muestra en la imagen inferior. Solo sirven para representar modelos poliédricos, como se muestra en la parte derecha de las caras. No permiten cálculos geométricos de masa, volumen, etc. O sea que estos solo son dibujos y geométricos. Modelos de superficies. En diseño se sigue utilizando cuando se requiere superficies complejas. Se usan dos metodologías. 1. Modelos matemáticos específicos para cada tipo de superficie. 2. Modelos aproximados mediante facetas de superficies. Aquí otra imagen de lo que representa. En resumen, las técnicas actuales de modelado tridimensional orientado a diseño tienen las siguientes características. 1. Se utilizan primitivas predefinidas que se combinan. A la derecha se muestra la imagen de los elementos que lleva la pieza. 2. También se crean primitivas mediante bocetado paramétrico variacional de perfiles planos con posterior operación de extrusiones. Perfiles barridos. O sea que en la imagen derecha se muestra
los barridos que lleva la pieza. Por ejemplo, donde se colocan los tornillos. 3. Las técnicas de modelado mediante superficies. Solo se utilizan cuando se manipulan superficies complejas. En la imagen derecha se muestra la manipulación de superficies complejas. Y bueno, para tener un mayor aprendizaje se les recomienda repasar. Cada aplicación CAD tiene sus propias particularidades para el proceso del modelado. Hay que estudiar el manual antes de utilizar la aplicación para saber cómo utilizarla. A continuación se les dejan algunas aplicaciones sugeridas para incrementar el aprendizaje y mejorar su experiencia en ellas. Muchas gracias. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Bienvenidos a un nuevo video del canal. Esta es nuestra segunda clase de dibujo y esta vez estaremos viendo las figuras geométricas, formas de colorear y técnicas para difuminar. Así que vamos a comenzar. Ok, vamos a comenzar con este tutorial. Lo primero que vamos a ver es acerca de las figuras geométricas. La geometría es muy importante en el arte. Generalmente nosotros utilizamos figuras geométricas en prácticamente todo lo que dibujamos. Entonces es importante que nosotros aprendamos a dibujarlas y también a entenderlas. Ok, primero yo voy a comenzar con el cubo, el cual yo considero que es una de las figuras más importantes en el dibujo. En este caso vamos a comenzar dibujándolo, vamos a hacer el boceto y después ya podemos comenzar a agregar lo que son sombras y luces. Antes de comenzar a agregar sombras, tenemos que ubicar de dónde viene la luz. En el caso de mi dibujo, yo quiero que la luz esté del lado izquierdo. Entonces, las sombras las vamos a poner del lado contrario, o sea, el derecho. Como pueden observar, en esta imagen se explica de una manera creo que más completa todo esto de las sombras y las luces. Entonces, pues si quieren, deténganse a verlo para entenderlo mejor. Ahora vayamos con la segunda figura. En este caso es igual una muy importante y estamos hablando del cono. Como pueden observar, son prácticamente las mismas reglas, entonces solamente cambia la figura. Y ya por último, las otras dos figuras que considero que son de las más importantes son en este caso el cilindro y la esfera. Entonces vamos a hacer prácticamente lo mismo. Y listo, así es como nos tienen que quedar nuestras figuras. Como pueden observar, hicimos 4 de las más básicas, que es el cubo, el cono, el cilindro y la esfera. En este caso, la sombra siempre la proyectamos del lado contrario a la luz y obviamente la sombra tiene que verse muchísimo más oscura. Y prácticamente lo que tienen que hacer es jugar con las tonalidades de grises. Ok, ahora vayamos con la segunda parte de este tutorial. En este caso les voy a enseñar mis técnicas preferidas para colorear un dibujo. Ok, esta primera técnica que les voy a enseñar creo que es una de las más comunes y las que generalmente nosotros ya sabemos. Estoy hablando de colorear de forma uniforme, siempre yendo hacia el mismo sentido con el que empezamos, o sea, la misma dirección. Si comenzamos de forma vertical, pues seguimos de forma vertical. En cambio, si comenzamos de forma horizontal, pues seguimos de forma horizontal. Y prácticamente así es como da el resultado, así es como se vería si utilizáramos esta técnica. Como pueden observar, realmente es un coloreado muy uniforme y es perfecto para que lo difuminemos. Ahora vayamos con la segunda técnica. En este caso estoy hablando de coloreado con rayas. Esta técnica es muy padre. Sin duda es una de mis preferidas y consiste básicamente en hacer líneas rectas por todo el dibujo, en cualquier dirección literalmente. O sea, podemos jugar y experimentar muchísimo con esto y creo que es una forma muy padre de hacer un dibujo.
Para esta técnica lo que yo más les recomiendo es que simplemente se relajen y suelten la mano. De esta forma las líneas les quedarán de esta manera y no muy marcadas. Ok, ahora vayamos con la tercera y última técnica. En este caso, esta técnica consiste prácticamente en colorear con círculos. Y como pueden observar, es prácticamente haciendo movimientos circulares con el lápiz. En este caso, con esta técnica, para que les quede uniforme y no queden espacios en blanco, ustedes tienen que darle varias capas. Y sin duda alguna, esta es una de las técnicas que yo más les recomiendo, sobre todo cuando tengan que difuminar algo. Ok, y estas son prácticamente las 3 técnicas que yo más utilizo en mis dibujos. Y recuerden que no a todos nos va a salir perfecto la primera vez, entonces tenemos que seguir practicando. Para la última parte de este tutorial les voy a enseñar algunas técnicas y materiales para difuminar. Como pueden observar, son materiales que nosotros generalmente tenemos en nuestra casa, como por ejemplo algodón, cotonetes, papel, entre otras cosas. Comenzaremos con mi favorita, que es el algodón. En este caso creo que este es uno de los mejores materiales para difuminar, ya que deja un acabado súper suave. Prácticamente solamente tenemos que pasar el algodón encima de nuestro dibujo. Y este es el resultado. Ok, en este caso el segundo material que estaremos utilizando es una brocha. Puede ser para maquillaje o un pincel. Y prácticamente lo único que haremos será pasar el pincel o la brocha encima de nuestro dibujo. Así lo haremos varias veces hasta que quede el resultado que nosotros deseamos. Ok, el tercer material que estaremos utilizando es literalmente papel de baño. Y para que esta técnica pues prácticamente les funcione mejor, simplemente hagan movimientos circulares mientras difuminan. De esta forma les va a quedar más uniforme. Y ahora, por último, utilizaremos lo que es el cotonete. Ok, en esta técnica yo lo que generalmente les recomiendo es que siempre comiencen a difuminar desde la parte más oscura. Y los movimientos que haremos serán en una misma dirección. Y bueno, estas han sido prácticamente las técnicas que yo más utilizo. Ahora, si ustedes van a difuminar algo muy grande, yo les recomiendo que utilicen mejor un algodón o papel. En cambio, si van a difuminar algo pequeño, pueden utilizar un cotonete o la brocha. Ok, y pues esto ha sido prácticamente todo por el video de hoy. De verdad espero que les haya servido muchísimo este tutorial y no olviden mandarme sus progresos y comentar qué más quieren para estos tutoriales. ¡Adiós!